Bienvenidos al diplomado de estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos. Estamos en el módulo 5, es el epílogo del proceso formativo, que vamos a abordar estrategias metodológicas para educación a distancia. En ese contexto vamos a desarrollar este proceso de formación posgradual con las siguientes indicaciones, estimados diplomantes. Primeramente, me presento, yo soy el licenciado Froilán Condori Morales. Voy a trabajar con ustedes en el proceso de construcción de conocimientos y generar propuestas para solucionar problemas concretos que se dan en la realidad de la educación boliviana en el marco de la educación a distancia. Se pide a los participantes que puedan ser interactivos, ¿no? Participar, hacer una especie de competencia en participar, porque voy a registrar cada participación. Entonces vamos a ponderar con un puntaje correspondiente para que en la calificación final, ¿verdad? Pueda valorarse la participación, ¿sí? Y que no sea un monólogo donde el docente eh, está explicando solamente y nadie participa. Entonces, por esa razón, vamos a desarrollar el proceso formativo de manera participativa, de manera dinámica, de manera propositiva de parte de los diplomantes. También señalar que un proceso formativo en posgrado, como estamos ahora en la universidad pedagógica, se tiene que ser claro en que la universidad debe generar epistemología, debe generar conocimientos, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de la realidad concreta de la educación boliviana, de la educación en el contexto concreto que es la unidad educativa y el aula, en el cual el maestro experimenta vivencias, ¿sí? En el marco de procesos pedagógicos y procesos educativos, ¿sí? Entonces, en ese horizonte vamos a desarrollar este proceso en el cual tenemos que hacer epistemología. ¿Ya? Implica también que el participante debe manejar datos precisos, ¿sí? No solamente opinar, sino debe analizar las causas y las afectaciones, ¿sí? Debe argumentar desde su propia vivencia o citando a un autor sobre una cuestión particular. ¿De acuerdo? Bien. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver, Brian Negrete, buenas noches. Buenas noches, Ulises. ¿Todo conforme, Brian? Sí, todo se entendió, Ulises. Perfecto. Entonces, que sea una experiencia de construcción de conocimiento y la aplicación a la realidad concreta de la educación en Bolivia y propiamente desde el locus, que es el maestro, desde la realidad del maestro. ¿Listo? Cuando señalo locus, es la posición, la postura, la realidad del maestro, ¿sí? Que hace educación. Bien, en ese entendido, vamos a desarrollar, a ver, eh, Licen, buenas noches. adelante, buenas noches. Tengo una consultita. Sí, adelante. Nos habían dicho que este último módulo iba a ser sobre el tema del PAT, ¿no? Íbamos a desarrollar el proyecto en este.
en este módulo, ¿no? Y cuando hoy estaba viendo, ¿no? Estaba dando una revisada al módulo que íbamos a avanzar. No sé si lo vamos a hacer de manera paralela o quién nos va a guiar en esto del PAT. Buena pregunta. Justamente está preparado la organización del desarrollo del proceso formativo. Vamos a hablar enseguida sobre esos aspectos que son importantes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, veamos la ruta del proceso formativo. El propósito del módulo es fortalecer conocimientos y capacidades en el desarrollo de procesos educativos por la modalidad a distancia, a través de estrategias metodológicas mediadas por herramientas tecnológicas digitales y analógicos, contribuyendo a la transformación de la práctica educativa. Concreto, ¿verdad? La unidad temática 1 está orientada al análisis de estrategias metodológicas para procesos pedagógicos desde el modelo educativo sociocomunitario productivo en educación a distancia. En este aspecto vamos a desarrollar conocimientos para la acción formativa a partir del análisis y reflexión del proceso educativo por la modalidad a distancia. En la unidad temática 2 abordaremos el diseño y aplicación de estrategias metodológicas orientadas a la modalidad de educación a distancia. En la temática 3 por favor, si alguien está manipulando, le pido por favor que no manipule, no me permite estabilizar la presentación. Se les ruega por favor que no manipulen la presentación, ¿ya? Vamos a retomar la modalidad o la temática número 3. Se abordará el diseño y aplicación creativa de estrategias metodológicas para la modalidad a distancia. Vamos a diseñar en realidad ciertos materiales, herramientas multimedia o recursos multimedia, textos. En la unidad temática 4 vamos a desarrollar la producción de cartilla para la modalidad de educación a distancia. Ahora vayamos al cronograma. La semana 1, como, como verán en pantalla, inicia el 27 de diciembre y vamos a concluir el 27 de enero. ¿Ya? Un rato, un momento, vamos a estabilizar esto. Voy a identificar qué está pasando.
Bien, ahora sí. Entonces, veamos en pantalla el cronograma de actividades. La semana 1 del 27 de diciembre al 2 de enero. Semana 2 del 3 de enero al 9 de enero. Semana 3 del 10 de enero al 16 de enero. Semana 4 del 17 de enero al 23 de enero. Segunda instancia, 25 al 27 de enero. ¿Sí? Tomar en cuenta también que se debe alcanzar un puntaje de 25 a 69 para tener la opción de ir a segunda instancia. Si es menor a 25, ya es la reprobación del módulo. ¿Ya? Referente a los trabajos. Trabajos o actividades por semana. La semana 1 vamos a elaborar un artículo académico a partir de la experiencia vivida sobre procesos educativos a distancia, centrados en el periodo de la pandemia, el COVID-19. ¿Sí? Vamos a hacer un artículo académico retrospectivo, ¿sí? Cumpliendo las normas APA y otras indicaciones. Asimismo, vamos a hacer la actividad 2 de la semana 1 en la participación del foro académico. ¿Sí? Vamos a plantear una pregunta al cual van a responder y además van a argumentar la opinión, el criterio, la argumentación de cada participante. ¿Sí? No solamente es participar en el foro y ahí se acaba, no. Tienes que argumentar las opiniones que se realizan por todos los participantes. ¿Listo? Una o dos opinión como máximo, una o dos eh, participaciones argumentativas está suficiente. ¿Ok? Ahora, la semana 2 vamos a elaborar un material educativo audiovisual, ¿sí? Como actividad número 1. Y la actividad 2 es la participación en el foro académico. La semana 3 vamos a planificar un modelo de proceso educativo en la modalidad educativa a distancia. Ahora, después de planificar en la semana 4 vamos a elaborar el itinerario formativo, ¿sí? Implica que vamos a prepararnos para que nosotros tengamos materiales educativos y que podamos hacer una educación itinerante. Es decir, eh, desplazados por distintas regiones, distintos contextos con ese método. ¿Ya? Bien. Ahora, el producto final es la elaboración de una cartilla de conocimiento y saberes del módulo, ¿sí? Es decir, vamos a hacer una cartilla sobre educación a distancia, ¿sí? Ahora bien, en el tema del PAC, el Producto Académico de Transformación, tengo entendido, de acuerdo a las indicaciones de la coordinación de la Universidad Pedagógica, ustedes ya iniciaron desde el primer módulo con el trabajo del PAC, ¿sí? Tiene varios momentos, momento 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que yo les voy a pedir es lo siguiente, que vamos a dedicar en otro horario, aspectos para la elaboración de cada actividad o producto y también vamos a abordar eh, la elaboración, todo el proceso de elaboración
concreción hasta la conclusión, ¿no? de, del PAT, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que podamos consensuar. Yo les planteo lo siguiente, que podamos establecer un cronograma de actividades para desarrollar en otro horario el PAT y las actividades formativas, ¿ya? A ver, es referente a la realización de las actividades evaluativas o el producto de cada semana, me refiero a eso, ¿ya? Entonces, yo les planteo lo siguiente, podríamos realizar los días lunes o los días sábados, porque vamos a empezar un día viernes. Ayer deberíamos haber empezado, pero lamentablemente no teníamos el conocimiento y no han ingresado tampoco a plataforma. Entonces iban a ser 2 o 3 estudiantes, ¿no? Por eso hemos trasladado para hoy día sábado, pero vamos a iniciar cada viernes de cada semana. Entonces, iniciamos el proceso formativo un viernes, ¿sí? Y el día sábado también a esta hora, a las 7 de la noche, podríamos abordar todo referente al, al producto de la semana y también la elaboración del PAT, del Proyecto Académico de Transformación. ¿Qué les parece? Tienen la palabra. Buenas noches, licenciado. Entonces, lo que dices es que tendríamos que pasar 2 veces a la semana, ¿crees? Sí, sí, exactamente. 2 veces a la semana. Y lógica, Licen, y tal vez, eh, bueno, por mi parte, no se podría abordar las dos, el producto y las actividades de la semana en una clase, tal vez la clase que nos corresponde dividir en 2 horas. La primera parte que se dedique al producto final y la otra al producto semanal, tal vez. es que la indicación de la Universidad Pedagógica es que se abra un espacio más en otro horario para abordar temas que requieren atención, ¿listo? Por ejemplo, el PAD o o el producto de la semana, ¿ya? Entonces, eso tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Y lógicamente, ese día alterno no es obligatorio, ¿sí? Es, eh, es una oportunidad para que podamos consolidar conocimientos, podamos reforzar, orientar en el trabajo o la actividad y en el PAD. Es el objeto. Ah, ya, Licen. Gracias por la aclaración. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Licen, así como lo había indicado, ya que teníamos que pasar el día de ayer, pero como no mucho se había indicado que no entra a la plataforma, entonces la clase para las indicaciones del producto, ¿para cuándo llegaría a ser? Para el día lunes, por esta vez, por esta semana. Ah, ya, Licen, sí, para estar avanzando un poco. Sí, para el día lunes a las 7 de la noche igual, ¿ya? Es un horario más cómodo, Ya, el cual ya estamos en casa, después de actividades programadas, ¿verdad? Entonces, ya, Licen, por gracias. ahí, ya.
Muy bien. Referente al artículo académico, quiero señalarles que tiene, ese artículo académico tiene tres partes importantes, ¿ya? La primera parte es la introducción. Entonces, anotar, por favor, este detalle de la introducción, ¿sí? Primero vamos a eh, hacer la redacción en todas las partes, en verbo infinitivo, en tercera persona, ¿ya? Y en párrafos, entre 5 a 7 líneas, ¿sí? No vamos a considerar párrafos de 3, 2 líneas, no tienen validez académica, ¿ya? Validez, no hay coherencia científica, entonces se les recomienda realizar de 5 a 7 párrafos, ¿sí? En la introducción, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El primer párrafo, sitúense en la redacción de la introducción. Hemos señalado que el artículo académico tiene tres partes importantes, ¿sí? La introducción, el desarrollo o idea central también se llama, y las conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera parte de la introducción vamos a redactar en párrafos, como, como en todas las partes, ¿verdad? Pero el primer párrafo debemos contextualizar. Es decir, hay que hacer una contextualización temática, ¿sí? ¿Sí? Sobre qué aspecto se va a abordar en el artículo, ¿ya? Eso es contextualización temática. Tomen nota, por favor, ¿ya? En el siguiente párrafo tenemos que identificar un problema concreto, ¿sí? Un problema que has vivenciado, que has vivido en el proceso de la pandemia, ¿no? O sea, cuando se dio la pandemia, se ha declarado educación eh, virtual, a distancia, semipresencial en algunas partes, pero ya no hubo clases presenciales, ¿sí? En concreto, ¿verdad? Entonces, en ese lapso, nos hemos encontrado frente a una realidad en el cual, primero, el Estado no tenía una infraestructura tecnológica implementada en el territorio nacional, ¿verdad? Y ha habido problemas de conectividad, problemas de acceso al Internet, problemas en el manejo, ¿no? De herramientas tecnológicas aplicadas a la educación, ¿sí? Entonces, dentro de esa vivencia tienes que identificar un problema concreto, ¿de acuerdo? Y tienes que redactar, ¿sí? En el segundo párrafo. En el tercer párrafo vas a establecer una propuesta de solución. ¿Cómo has solucionado? ¿Cómo se ha solucionado ese problema? ¿Sí? Redactar también, ¿ya? Y el cuarto párrafo, dedicarlo a las conclusiones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a redactar la introducción, ¿sí? Contextualización temática, identificación de un problema concreto, propuesta de solución del problema, ¿sí? Y las conclusiones, ¿sí?
Puede ser en un párrafo, 2 o 3 párrafos, como usted vea conveniente, ¿de acuerdo? Y seguidamente vamos a ir al desarrollo, ¿ya? O la idea principal. De la misma manera, ¿verdad? En el desarrollo, en la idea principal, tenemos que redactar eh, por paso. En esta parte ya vas a hacer citaciones, ¿sí? Vas a citar a autores, ¿ya? Conforme a normas APA. Después de cada citación, tienes que hacer el parafraseo. Entonces nos estamos preparando ya para hacer constructos académicos, es decir, cómo redactar académicamente, ¿verdad? Entonces, después de hacer una citación, tienes que parafrasear, es decir, implica interpretar lo que quiere decir el autor, ¿sí? En un párrafo, en el siguiente párrafo puede ser cómo este conocimiento del autor te ha permitido aplicar a la resolución de problema concreto o a la implementación de una estrategia, podría ser, ¿verdad? Entonces aplicas a tu activo, ¿no? En ese sentido vamos a desarrollar, ¿no? Ahora bien, en la idea central puedes establecer ciertas categorías, ¿no? Puedes, por ejemplo, abordar temáticas o para que comprendas mejor, es como establecer subtítulos. Esas son categorías, ¿sí? Una categoría que se refiera a, por ejemplo, a la conectividad, a la capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas, ¿sí? A la forma de organización con los estudiantes para desarrollar educación a distancia o educación virtual, ¿verdad? Pero enfocados en educación a distancia, ¿ya? Porque la normativa del ministerio ha establecido educación a distancia, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido vamos a trabajar este aspecto de la idea central. Y las conclusiones son los hallazgos que has eh, encontrado, nuevos conocimientos tal vez, una estrategia que ha sido exitosa, ¿verdad? En ese proceso de la vivencia como maestro en tiempo de pandemia, ¿no? De eso trata. Bien. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿Tomaron nota? Sí, Licen, está claro. Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a volver a la plataforma Zoom, ¿ya? Es decir, no tengo paga, se ha acabado. Acabo de darme cuenta, me ha anunciado, solo tengo 10 minutos. Entonces, vamos a reiniciar otra vez. Ingresando al mismo enlace Zoom, ¿ya? Por favor, esa parte y arrancamos con la temática 1 en concreto.